Excelentísimas autoridades, queridos socios, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo desayuno con el clúster, cuyo invitado de hoy es don Álvaro Rodríguez da Pena, presidente de Puertos del Estado, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. El Clúster Marítimo Español, no me canso de decirlo, es una asociación que agrupa más de un centenar de entidades relacionadas con el sector marítimo, como armadores, astilleros, industrias auxiliares, universidades, instituciones públicas, etcétera. Su objetivo es defender y promover los intereses comunes de sus miembros y del conjunto de la economía azul española, en pro de su competitividad y sostenibilidad a futuro. La diversidad y heterogeneidad de socios nos permite tener una visión general de la industria, canalizar las opiniones y compartir y dar a conocer las inquietudes y necesidades marítimas a la Administración, fomentando la colaboración público-privada y servir de enlace natural con todas las instituciones y administraciones públicas nacionales y europeas. Puertos del Estado y el clúster son un claro ejemplo de esa relación, manteniendo una colaboración y diálogo permanente para impulsar el desarrollo del sector marítimo portuario en España. Entre las reivindicaciones e intereses del clúster podemos destacar la mejora de la competitividad de los puertos españoles frente a la competencia internacional, el fomento de la innovación y la digitalización de los procesos portuarios, potenciar la formación y el empleo de calidad en el sector, impulsar la transición ecológica y la descarbonización de las actividades marítimas y reforzar la proyección internacional y la cooperación con otros países y regiones. Pero de entre todas ellas quisiera poner de manifiesto una gran preocupación actual derivada de la evolución de la normativa europea en relación al proceso de descarbonización de la economía, pues las exigencias previstas pueden poner en peligro la competitividad de todo el sector. El sector naviero lleva ya más de 50 años apoyando a la OMI en la adopción e implantación de nuevos convenios medioambientales que nos han permitido reforzar aún más nuestras fortalezas en el terreno de la sostenibilidad. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un escenario diferente en el que la Unión Europea regula regionalmente en un ámbito tradicionalmente de la OMI. No nos oponemos al objetivo de convertir a Europa y sus industrias en un referente mundial de sostenibilidad, pero necesitamos que en este debate político se introduzca y se considere la realidad tecnológica actual del sector y que no solo se pongan objetivos, sino los medios para alcanzarlos. Además, no podemos dejar de un lado el sector marítimo no camina solo, está dentro de un contexto global tremendamente competitivo, donde las medidas deberían de ser universales. Desde el clúster siempre hemos apostado por regular dentro del marco de la OMI, de manera que todos juguemos con las mismas reglas. No seguir ese camino nos lleva a situaciones de riesgo, como la generada por los derechos de emisión, con la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, ampliando su alcance a sectores como el nuestro. Este tipo de regulaciones y normas que caminan en el mismo sentido nos preocupan, que no caminan en el mismo sentido, porque el impacto que su aplicación puede tener efectos no deseados en el conjunto de la industria europea, tanto por la dificultad de aplicación en algunos casos, como ocurre de forma directa en el transporte marítimo, como por favorecer indirectamente a competidores cercanos. Valga de ejemplo el caso de los puertos, donde a escasas millas de nuestras costas se encuentran puertos cada vez más competitivos que no tendrán que cumplir con las exigencias europeas. En este sentido, aprovecho para plantear a nuestro invitado que nos comente el panorama actual y cómo dentro de este nuevo contexto, también marcado por situaciones indeseadas como la guerra en Ucrania, nuestros puertos van a defender su futuro y favorecer la competitividad, en suma, de nuestra economía azul. Don Álvaro Rodríguez da Pena es doctor ingeniero técnico superior de Caminos, Canales y Puertos, cuenta con más de 25 años de experiencia en Puertos del Estado, entidad que ahora preside. Previamente ha ocupado los puestos de director de Planificación y Desarrollo, director técnico, subdirector de Relaciones Externas, jefe del área de Logística e Intermodalidad y jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico y Normativo de Puertos del Estado. Actualmente también es presidente de Puerto Seco de Madrid Coslada y miembro de los consejos de administración de la empresa ferroviaria Renfe, Mercancías y de la Sociedad Pública de Salvamento Marítimo Sasemar. Además, ha sido presidente de la Comisión de Faros y de la empresa ferroviaria Conterrail, así como miembro de los consejos de administración de las autoridades portuarias de Bahía de Algeciras, Cartagena y Marín y Ría de Pontevedra.
Previamente estuvo 9 años trabajando en la empresa Tema Grupo Consultor. Muchas gracias, Álvaro. Cuando quieras. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer estar aquí en el ámbito de un desayuno organizado por el Clúster Marítimo, clúster que yo considero que es imprescindible para defender los intereses del sector marítimo portuario en todas las escalas, muy particularmente en la escala europea. Bueno, pues efectivamente la introducción que pretendo plantearles aquí en este desayuno es una introducción en el marco de la Unión Europea, ¿no? Cómo los puertos y en general la política integrada marítima de la Unión Europea pues son unos elementos básicos para lo que es nuestro futuro de calidad de vida con carácter general. Y para eso pues planteo estructurar la intervención en 3 ejes fundamentales. Uno, la inserción de los puertos del transporte marítimo en el sector del transporte con carácter general, transporte y logística. El segundo, insertarlos en el ámbito de lo que es la seguridad y la protección. Y el tercero, en las políticas medioambientales y de descarbonización que ahora prevalecen en el ámbito de la Unión Europea. Desde el punto de vista del transporte y dentro de lo que es una escala europea, el principio básico que ha regido la política de la Unión Europea en materia de transporte es la sostenibilidad, muy particularmente la movilidad sostenible. Si nos vamos a los libros blancos que de alguna manera han dictado política de transporte, elaborados por la Comisión Europea desde el año 92, 2001, 2011, todos gravitan en torno a un problema de falta de sostenibilidad del transporte, y estoy hablando ahora de mercancías, básicamente por bascular la mayor parte del transporte interior e intrarregional europeo en torno a la carretera. Tenemos la banana azul y, en general, los grandes corredores europeos camino de una importante saturación en lo que tiene que ver con las carreteras, porque todo flujo comercial entre socios de la Unión Europea que aparece año tras año tiene la pulsión por utilizar este modo de transporte. Es el modo de transporte, obviamente, más competitivo, es el más flexible, es el que hace el puerta a puerta de forma directa, es sin duda un elemento articulador de la cohesión a nivel de la Unión Europea. Pero sí es cierto que genera unas ciertas problemáticas en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Nosotros hemos vivido esa problemática de la carretera justamente cuando firmamos en el año 85 el Tratado de Adhesión con entonces la Comunidad Económica Europea, que se hizo efectivo el 1 de enero del 86. Antes del 86 movíamos mercancías a través de los Pirineos pues a un 3-4% anual acumulado. Había una aduana, una frontera, y cuando de repente nos encontramos con un mercado de libre comercio, pues empezamos a crecer al 7% anual acumulado por carretera. De manera que los intercambios de mercancías, que fueron clave para el desarrollo económico español en los 90 y en los principios del siglo XXI, del presente siglo, pues pasaron de 25 millones de toneladas, ambos sentidos, anuales, en el año 85, a 50 en el año 95, a 100 millones de toneladas en el año 2005. Se truncó por la crisis, económico-financiera del 2008, pero sí es verdad que fue un crecimiento del 7% anual acumulado, cada 10 años duplicándose. Eso generó una situación de 9.000 camiones diarios en Irún y en la Junquera, y básicamente se puede decir que la mayor parte del comercio interregional fruto de esta incorporación de España y Portugal a un mercado de libre comercio fue absorbido por la carretera, con una, amenaza de coste interno de la carretera, porque las carreteras al final no pueden avanzar a la velocidad del 7% anual acumulado en cuanto a desarrollo de infraestructuras. Luego eso genera una cierta restricción de capacidad que termina por reducir los niveles de servicio de estas carreteras, pero sobre todo, y visto desde la óptica del año 92, también desde el punto de vista de lo que es el coste externo, las externalidades de la carretera, que en aquellos años se valoraban muy en contra de la carretera. Estamos hablando de una relación más o menos de 5:1 comparado con el modo de transporte marítimo o de 4:1 comparado con el ferrocarril. Dejo a un lado las vías navegables, que están muy asentadas en el corazón de Europa y en otras latitudes, pero aquí en España no es así.
Bien, entonces, este diagnóstico que iban haciendo los libros blancos de a ver cómo podemos avanzar en este tema, se apoyó básicamente en dos instrumentos de desarrollo del transporte a escala de la Unión Europea. Son dos instrumentos que se apoyan en los dos elementos básicos que constituyen cualquier oferta de transporte: las infraestructuras y los servicios que se asientan en estas infraestructuras. Desde un punto de vista de las infraestructuras, la herramienta básica de política de la Unión Europea, bien es conocida por todos nosotros, es la Red Transeuropea de Transporte. La Red Transeuropea de Transporte nace de forma ya consolidada en el Tratado de Maastricht, en el año 93, que sirvió para crear la zona euro, a la cual estamos adheridos unos cuantos países del conjunto de la Unión Europea. Bueno, pues además de esa hoja de ruta de la convergencia hacia una moneda común de estos países que estábamos interesados en participar en ese espacio común monetario, pues aparece un instrumento que es la Red Transeuropea de Transporte. Tuvo un desarrollo con altibajos. Inicialmente se identificaron carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos que formarían parte de esta red de interés europeo. Esto supuso, en el ámbito de los puertos, un reconocimiento de unos puertos, digamos, de categoría superior, ¿no?, de categoría europea o de interés europeo respecto a lo que son el resto de puertos, y generó bastantes discusiones en el seno de la Unión Europea. En el ámbito portuario, el primer intento por clasificar o jerarquizar los puertos fue en el año 2002. En aquel momento yo ya estaba en Puertos del Estado apoyando o trabajando en esa línea de, digamos, de construcción progresiva de la red transeuropea, y ahí vimos pues las diferencias que pueden suscitarse entre países del sur, países del norte de la Unión Europea a la hora de identificar aquellos puertos de interés europeo. Los países, vamos a decir, del eje hanseático tienen los puertos muy concentrados, tienen menor longitud de costa y, bueno, pues preferían, por ejemplo, un número muy pequeño, no más de 2 puertos por país, por ejemplo. Pues Hamburgo-Bremen, ¿no?, Ámsterdam, Rotterdam, Amberes-Zeebrugge, Le Havre, etcétera, etcétera. Pero países que tenemos una gran longitud de costa, con un rosario de puertos de pequeño y mediano tamaño, pues nos veíamos excluidos. Se generó una discusión muy fuerte en el año 2002, que se recuperó luego en el año 2013, que es, digamos, el año último de gran revisión de la red transeuropea, diciembre del 2013, y finalmente lo que contamos es con 2 planos en la red transeuropea de transporte, un plano que se llama Core Network, la red básica, a la que pertenecen pues unos 13 puertos en España. Ahora está siendo objeto de revisión, y luego la Comprehensive, la red global, que digamos que la primera es como la Champions League y la segunda es la Liga de Europa, ¿no? Y esto, digamos, que terminó de establecer este tipo de jerarquización portuaria impulsada desde las instituciones europeas. Tengo que decir que la mayor parte de los países, tanto del eje noroccidental como emergentes, han acometido a lo largo del tiempo reformas portuarias en las cuales se ha jerarquizado los puertos, se le ha puesto un sello a los puertos de interés, pues estamos hablando de los estados-nación actuales, de interés general, estratégicos o de carácter internacional. Estoy utilizando terminología de, digamos, normas de otros países vecinos. Solamente hay un país que tiene, entre comillas, vetado esta jerarquización o reconocimiento o clasificación de puertos, que es Estados Unidos. Por una enmienda de la Constitución norteamericana, se obliga al Gobierno federal a no introducir ningún tipo de acción que suponga una discriminación entre puertos, de manera que allí los puertos manejados por muy diversas instancias no son, digamos, jerarquizados o clasificados, ni siquiera gestionados, administrados desde el Gobierno federal norteamericano, pero el resto de países sí tenemos estas jerarquizaciones. Bien, la Red Transeuropea de Transporte reconoce no solamente estos 2 planos, a los que me refería antes, el Core Network y el Comprehensive Network, sino que ligado a un mecanismo de financiación de esta red europea, que es el Connecting Europe Facility, el CEF, creado también en el 2013, pues se reconocen 9 corredores multimodales. Esta es una idea de avance sobre la red transeuropea, intentando articular o vertebrar Europa sobre, digamos, acciones que puedan trascender a un solo Estado, porque lo que se vio antes, durante el desarrollo de la red transeuropea, es que los propios Estados, trabajando por sí mismos, no eran capaces de impulsar enlaces transfronterizos.
Y tenemos el ejemplo perfecto con Francia, en el que, digamos, los desarrollos ferroviarios pues, tardan en madurar. Bien, la red transeuropea de transporte, que hoy día, como repito, está en fase de revisión en lo que es el reglamento que regula la propia red, el reglamento que regula el CEF, sí que se regula cada 7 años ligado a los presupuestos de la Unión Europea, pero este otro que regula los planos, Core y Comprehensive, está en revisión. Nosotros, durante ese tiempo de evolución de lo que es la red transeuropea de transporte, y sigo con una visión infraestructural, el plano infraestructural, hemos duplicado en 30 años, desde el 92, que fue cuando creamos las autoridades portuarias y puertos del Estado, nuestra capacidad infraestructural. ¿Al albur de qué? No al albur tanto de ese incremento tan importante de intercambios de mercancías a nivel interregional en la Unión Europea, que fue absorbido en su mayor parte por la carretera, hasta esos niveles de tráficos que mencioné antes, sino al albur de que también nos aupamos a un mercado global. España se aupó a un mercado global en esos años, no solamente a través de sus multinacionales, sino a través de miles y miles de pymes, que cada vez, sobre todo cuando llega una crisis y hay que salir de ella y la demanda interior pues no es la suficiente, hay que saltar a la jungla del mercado y colocar productos. Y esto ha generado una pulsión, un crecimiento espectacular de nuestros tráficos, hasta el punto de duplicarse, como he dicho antes. También acompañado con digamos, un factor que a nosotros nos ha condicionado en el desarrollo de las infraestructuras portuarias, que ha sido el gigantismo de los buques. Los buques, para generar economía de escala suficiente para ofrecer buen precio, con carácter general, pues han ido creciendo. Y a diferencia de los modos de transporte terrestre, en el que camiones y ferrocarriles están sujetos a un reglamento que limita su geometría y sus masas máximas, con carácter general en los países, aquí, en la mar, todo es libre. En ese ámbito de máxima liberalización que tenemos en la mar, las empresas, las compañías navieras deciden acerca de sus tamaños, luego desde los tamaños de los barcos. Desde los puertos tenemos que adivinar el buque tipo a futuro cuando, digamos, generamos dársenas nuevas de ampliaciones de puertos. Ese desarrollo tan espectacular de infraestructuras en España durante unos 30 años sirvió para poner a disposición del mercado las nuevas dársenas de puertos. De hecho, a fecha de hoy las tenemos hechas de aquí a 15, 20 años. Lo que estamos desarrollando en los puertos, al albur de esos diques de abrigo contra dique, dragado, relleno, muelles públicos, es justamente terminales especializadas, acompasadas con la demanda en esas dársenas de aguas abrigadas que hemos podido desarrollar. De manera que podemos ser y seguir siendo competitivos a la hora de ofrecer, sacar los productos para la exportación, para el tejido de empresas, y también, por otro lado, importar y abastecer a nuestra población con carácter general. Junto al plano infraestructural tenemos un plano de servicios. En el ámbito de la política de la Unión Europea, todos los servicios, incluyendo los del transporte, han sido sometidos por vía regulatoria, reglamentos, directivas, a procesos de liberalización. Bien somos conscientes de ellos en el mundo marítimo, pero en general en los distintos modos de transporte, justamente además coincidiendo con esa firma del Tratado de Adhesión con la entonces Comunidad Económica Europea. Nos encontramos con un reglamento, el del 86, de liberalización del transporte marítimo, nos encontramos en ciernes ya con la liberalización del transporte aéreo, nos encontramos con una liberalización del transporte interior de mercancías por carretera en España, y todo eso provocó un proceso progresivo de eliminación de compañías de bandera que teníamos operando en el ámbito del transporte interior, quiero recordar a la Trasme en el ámbito del marítimo o al Grupo Iberia en el ámbito del aéreo, y junto a lo que es introducción de condiciones de competencia, ya no en el ámbito internacional, que ya estaban muy arraigadas, sino en el ámbito de la movilidad interna, pues lo que se produjo a principios de los años 90 fue una privatización de las compañías públicas de bandera que teníamos para asegurar la movilidad interior. Y bueno, pues después de las respectivas tasaciones se ofreció al mercado estas empresas que han ido luego evolucionando. Con el paso del tiempo se abordó también la liberalización del sector, del modo de transporte ferroviario, que este es el que más costó por la inercia de haberse constituido en un monopolio desde los años 30-40 en la mayor parte de los países, sobre todo europeos, y ya en el presente siglo pues aparece primero empresas ferroviarias en competencia con Renfe Mercancías,
tengo que decir que, a diferencia del transporte marítimo, a diferencia del transporte aéreo, no se privatizó la compañía pública de transportes, en este caso Renfe Mercancías, y posteriormente, como bien saben algunos o todos, ¿no?, también se ha liberalizado o se va liberalizando progresivamente líneas de alta velocidad dirigidas a transporte de viajeros, y tenemos aquí en España operando a los franceses con la marca Ouigo, que es SNCF, básicamente es la Renfe francesa, y también a los italianos con una marca que es la Irio. Es decir, que estamos en ese proceso de liberalización. Ese proceso de liberalización, de introducción de competencia en los servicios portuarios, pues nos ha marcado también, digamos, la forma de gestionar los puertos. Los puertos nos hemos adelantado, de alguna manera, al último reglamento de liberalización de modos y nodos de transporte, el reglamento 352 del 2017, que abarca los servicios portuarios, ¿no?, ya. Y nosotros en los años 90 sí iniciamos en el ámbito portuario una externalización de los servicios portuarios. Estoy hablando del practicaje, el remolque, del amarre, de la manipulación de mercancías, de los servicios al pasaje, de todos los servicios que se prestan en el lado tierra, incluyendo también del lado buque la recogida de desechos y residuos de carga. Todos estos servicios los tenemos ya desde los años 90 del siglo pasado externalizados. Es más, en las sucesivas reformas de leyes desde el año 92, fundamentalmente en la reforma del 48-2003, lo que introdujimos fue una consideración de naturaleza privada de los servicios que se prestan en los puertos y funcionan de alguna manera con un régimen de licencias. Aquel que cumpla con digamos, las condiciones de un pliego, tiene de alguna manera incluso derecho a obtener una licencia. Luego, en los puertos, sí, en el plano de los servicios hemos avanzado de forma muy importante hacia la constitución hoy día de unas comunidades portuarias ricas, heterogéneas, plurales, que al albur de lo que es la especialización y división del trabajo, pues generan empresas especializadas prestando en su ámbito concreto los servicios portuarios. Y es de alguna manera la autoridad portuaria quien tiene que aunar, no solamente dejar pasar a las empresas y regular, ¿no?, sino liderar la oferta integral de este conjunto de ecosistema, ¿no?, de empresas que conforman la oferta portuaria desde la prestación de los servicios. Y sobre la capa infraestructural y la capa de servicios tenemos otra capa que es necesaria para la competitividad en general de cualquier sistema de transporte, pero muy particularmente de los nodos portuarios, que es la capa de la infraestructura. La infraestructura también se recoge en el ámbito de las políticas de la Unión Europea, normalmente orientada a lo que es un business to administration, a resolver frente a la empresa privada las corrientes administrativas, ¿no?, cargas administrativas que se encuentra cuando tiene que vincularse al sector público. Ese concepto se orienta hacia la ventanilla única, casi todo el acervo comunitario va en esa línea, ventanilla única que no solamente integra la carga, vamos a decir, administrativa propia de los puertos en el ámbito de lo que son la prestación de estos servicios, sino la carga administrativa propia del resto del sector público concurrente en los puertos. Tenemos en los puertos a la Administración aduanera y a los servicios de inspección en frontera, por ejemplo, aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y, por supuesto, la Administración marítima. La Administración marítima y la portuaria desarrollamos la iniciativa DuePort, con lo cual desde los años 90 tenemos resuelta este Business to Administration en relación con las escalas de los barcos. Y esto fue un avance muy importante, utilizando un lenguaje que hoy día se está revisando, que es todo apoyado en el EDIFACT, del DuePort sale mucha información a muchas instancias y está integrado de una manera más o menos eficiente a fecha de hoy. Y lo que estamos haciendo es extendiendo eso, a través de varios proyectos, al resto de modos de transporte. Pero nos interesa mucho también avanzar hacia la ventanilla única que, desde la Directiva 952-2013 y, sobre todo, desde el Reglamento 2399 del 2022, impulsa la Unión Europea en el ámbito aduanero, para integrar todo lo que tiene que ver con los puertos, con la parte aduanera, fundamentalmente para resolver determinados cuellos de botella que se están generando en el ámbito de las inspecciones en frontera a fecha de hoy, por falta de una descoordinación todavía existente en estos servicios. Estamos trabajando en esa línea para, digamos,
al hilo de lo que es un impulso europeo de ventanilla única, resolver estos problemas de puntas que tenemos en algunos puertos. En materia de seguridad y protección, el año, yo creo, clave es el 2001. El 2001, que es el inicio del presente siglo, tiene 3 hitos que son súper simbólicos. Uno es la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio. No quiere decir que China no haya sido base de relocalización de capital para desde ahí exportar productos de forma masiva antes, lo fue durante muchas décadas antes, pero sí es verdad que en el 2001, en plena, digamos, desarme arancelario de mercancía general, la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio lo que hizo fue darle alas para terminar de consolidarse como la gran fábrica del mundo, colocadora de mercancías al resto del planeta. Otro factor muy importante en el 2001 fue la caída de los .com. La caída de los .com fue un anuncio de lo que iban a ser las burbujas, sobre todo la del 2008. Se produjo sectorialmente en un ámbito de telecomunicaciones ligado a una inflación financiera, pero digamos fue ese aviso. Y por supuesto, el tercer hito importante del 2001 fue el atentado contra las Torres Gemelas. Este generó una ola regulatoria, OMI, convenios SOLAS, PBIP y SPS en inglés, y progresivamente regulación europea que fue transponiéndose en el ordenamiento legal nacional pues en forma ya no solamente de instalación portuaria buque, ¿no?, en cuanto a lo que es protección, sino en forma de planes de protección de puertos. Y estamos hablando ya del Real Decreto 1617, decreto que, digamos, ha empujado a que desde la Administración portuaria y marítima colaboremos de manera muy estrecha con el Ministerio del Interior para sacar adelante todos los planes de protección de puertos. A esto se le une también, a raíz de la Ley 8/2013, de infraestructuras críticas, de establecimiento de medidas para la protección de las infraestructuras críticas, también una incorporación de determinadas instalaciones portuarias a este, digamos, marco de las infraestructuras críticas. ¿Y por qué es importante la seguridad? Porque junto a lo que es la competitividad del puerto en una cadena vista desde el punto de vista del transporte, el factor puerto seguro es un factor inexcusablemente también de competitividad. Y la seguridad no solamente es una seguridad ante, digamos, escenarios de safety y security, ante escenarios de emergencia en cualquiera de esos dos casos, sino de seguridad jurídica incluso, o desde la infraestructura, desde esa tercera capa que a todos nos alimenta nuestra puesta a disposición de oferta, la ciberseguridad. Y ahí sí estamos trabajando también intensamente desde Puertos del Estado para poner a disposición de las autoridades portuarias esquemas básicos de ciberseguridad, aprovechando que trabajamos en el marco de un sistema, de manera que podamos prevenir y defendernos, ¿no?, y remediar en cualquier caso ataques cibernéticos que cada vez se están produciendo con más virulencia. Remato la faena y lo ha expuesto muy bien Alejandro Aznar, con una visión medioambiental y descarbonización. Las instituciones europeas, alimentadas desde la Comisión Europea, sí es verdad que han basculado la política de la Unión Europea, la política común de todos los Estados miembros de la Unión Europea, de forma muy firme hacia la cuestión medioambiental y, sobre todo, la emergencia climática, la lucha contra el calentamiento global. Y es verdad que hoy día, si observamos cómo se estructuran los presupuestos de la Unión Europea, pues un 30% están dedicados a este aspecto. Ligados con lo que es el ámbito marítimo portuario, tenemos varios hitos. Tenemos, por un lado, el reconocimiento de zonas secas, ¿no?, de zonas de bajo contenido en emisiones de azufre, 0,1% en masa en combustibles marinos, Báltico y Mar del Norte. Tenemos, a partir del 2020, una limitación del 0,5% de los combustibles marinos en compuestos de azufre. Hay que reconocer que desde la OMI y desde el acervo comunitario se reconocieron las emisiones de compuestos de azufre como las más urgentes relacionadas con lo que es el ámbito marítimo, porque el ámbito marítimo a escala internacional era responsable del 15% de esas emisiones. Son emisiones cuyo efecto no es exactamente el efecto invernadero, sino de la acidificación, ¿no?, que vuelve a caer en forma de lluvia al conjunto del planeta. Pero a partir de ahí se fue trabajando ya en un proceso que hoy día pues, se conoce como descarbonización, y tanto desde la OMI como desde el acervo comunitario estamos inmersos en este proceso. Las regulaciones están siendo muy estrictas porque se ha pasado pues, de un pacto genérico en el 2050 de un saldo
neutro de emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero remarcar la palabra neutro, porque no quiere decir cero, quiere decir, digamos, compensar, reducir emisiones de gases de efecto invernadero a la vez que poder captarlos con determinadas técnicas, de manera que el saldo sea neutro. Y eso pues, nos ha derivado en un paquete legislativo que hoy se llama, o se conoce como el Fit for 55%, que significa reducir un 55% estas emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030 con respecto, y siempre el baremo es 1990, desde digamos, la conferencia de Río de Janeiro. En los puertos, más o menos esto nos afecta en una cosa que se llama AFIR, reglamento AFIR, Alternative Infrastructures Regulation, ¿no? El AFIR afecta no solamente a los puertos, sino a los sistemas de transporte terrestre y lo que hace es imponer logística suficiente para suministro de energía limpia al material móvil que se vaya adaptando a las exigencias de la regulación y reduciendo sus emisiones, fundamentalmente por vía de la sustitución de su combustible. Y luego, por otro lado, en buque, como bien sabemos, tenemos el FuelEU, que a su vez lo que pretende es reducir la intensidad con la que se emiten gases de efecto invernadero en términos de toneladas equivalentes de CO2 con respecto a la propulsión media en forma de energía o de trabajo medida en megajulios por los barcos. Cuestión que todavía está por desarrollar técnicamente, pero sí están recogidos en dos reglamentos, AFIR, lado tierra, con puertos, FuelEU, buque, que están aprobados ya provisionalmente bajo presidencia sueca de la Unión Europea actualmente. Es decir, que se prevé que en los próximos meses pueda ser aprobado definitivamente. Y a eso se une el reglamento que antes citó Alejandro, un reglamento que es el ETS, el Emission Trade System. Hay que decir que, coincidiendo con el protocolo de Kioto, en Europa y en algunos otros países se introdujo un mercado de compra y venta de derechos de emisión de CO2 para limitar, digamos, estas emisiones, digamos, gravarlas de alguna manera en el contexto de un mercado. Ese mercado nació sobre sectores que se llaman no difusos, la energía, la industria, es decir, factorías localizables en el territorio, geográficamente. Pero faltaba todo lo difuso. Entre lo difuso está el transporte, obviamente, que tiene una amplia dispersión en el territorio. Y lo que se pretende ahora es intentar introducir esa necesidad, esa obligación de comprar derechos de emisión de CO2 en el transporte. Claro, se ha elegido el transporte marítimo y lo que viene a decir el reglamento ETS es que si un barco recala en un puerto de la Unión Europea, ha de pagar más o menos el equivalente a la mitad de los derechos de emisión de CO2 acumulados en su travesía si viene de un puerto que no es de la Unión Europea, sino el 100% en lo que puede ser una especie de cabotaje intraeuropeo. Aquí, claro, el problema, como bien se ha suscitado, y nosotros hemos reaccionado de forma muy firme ante las instituciones europeas, todas, Comisión Europea, Parlamento, Consejo, es tratar de evitar una deslocalización de actividad, sobre todo de tránsito, que es muy volátil, a puertos del entorno que están en franca emergencia y competencia con el sistema portuario intergeneral. El sistema portuario intergeneral hoy día, el español, es el primero de Europa en conectividad marítima de contenedor. Somos los primeros de Europa en movimiento de contenedores con el resto del planeta y es fundamental esa conectividad para permitir a nuestro tejido empresarial seguir colocando productos fuera. Claro, si se nos va parte de este tránsito, perdemos esta competitividad y la situación es grave. Lo que finalmente se ha logrado en el reglamento es considerar los puertos próximos a, por ejemplo, Algeciras, como puede ser Tánger-Med, como puertos transparentes desde el punto de vista de que si un naviero hace un Shanghái-Rotterdam y toca en Algeciras o toca en Tánger-Med, en Rotterdam se ha tratado de forma similar, de no pese a favor Tánger-Med respecto a Algeciras. Esto unido a que ante la posible reconfiguración de hubs, es decir, de líneas buscando nuevos hubs en el norte de África, pues se haya establecido un sistema de alerta a la que la Comisión Europea se ha comprometido con compensaciones económicas si de verdad se detectan este tipo de movimientos de tráficos amparados en una relocalización de estos hubs. Entonces, ahí bueno, vamos a establecer un mecanismo de trabajo con la Comisión Europea muy estrecho, nos interesa muchísimo. Esto hubiera sido muchísimo mejor lanzarlo desde la OMI, como bien se ha dicho desde el principio, porque así el tratamiento es igualitario, pese a que países que todavía no son firmantes del todo del Tratado
de los tratados asociados a la OMI, es verdad que tiene una influencia mucho mayor y nos genera unas condiciones de juego mucho mayores. Lo digo por hilar con esta introducción. Remato. Estamos en los puertos españoles en un pulso por la competitividad que hemos ganado con esfuerzo desde hace tiempo en el plano infraestructural, en el plano de los servicios, en el plano de la infraestructura progresivamente, pero que tenemos que seguir ganando ante un mercado emergente fortísimamente competitivo. Y junto a lo que es una visión muy economicista y una visión también de proactividad en el ámbito medioambiental, porque los puertos españoles vamos a ser puntas de lanza de parte de la transición energética, uniendo proyectos de transformación que nos vienen del lado mar con los proyectos que se están planteando desde el sector energético industrial en el lado tierra, pues hace falta rematar un poco la visión de los puertos desde una óptica también de Unión Europea como palancas para el desarrollo en general de lo que es la economía azul. La economía azul viene a ser el futuro de nuestras generaciones. Hoy día más de 1 millón de empleos directos, indirectos e inducidos se ligan a este tipo de economía en el que no solamente se incluye ya el transporte, la actividad portuaria, sino que se incluye la actividad náutico-deportiva desde sus distintos ámbitos, la pesquera con la acuicultura, la construcción naval, la explotación de recursos de la mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la gestión sostenible de esta economía azul depende nuestro futuro y los puertos van a ser clave, palanca para ese futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Vamos con las preguntas, a ver si las podemos ordenar un poco. Bueno, hay una sobre el Brexit, que estaba por aquí, que cómo nos está afectando, en definitiva, el asunto del Brexit a los puertos y, sobre todo, a todo el tema administrativo. ¿Cuáles son los retos que se están viendo con respecto al Brexit y al comercio con UK, ¿no? Bueno, efectivamente, el Brexit pues introdujo unos cambios muy importantes en lo que son los flujos, tanto de mercancías como de viajeros, fundamentalmente también de viajeros, de pasajeros, con el Reino Unido. Nosotros, desde el momento en que se hizo efectivo el Brexit, pues actuamos con tanto la Administración Marítima como el resto de ministerios para, acoplarnos a lo que es una consideración ya de viajero o de pasajero no residente en la actual Unión Europea respecto a los flujos con Reino Unido. Y ahí, nosotros tradicionalmente, en los puertos españoles, las conexiones desde el punto de vista de los pasajeros las tenemos fundamentalmente ubicadas en los puertos de Santander y Bilbao, fundamentalmente, no quiere decir que haya más conexiones. Y entonces en estos puertos lo primero que hemos hecho, por un lado, es lograr del Ministerio de Hacienda y Función Pública una dotación de recursos humanos para las autoridades portuarias en materia de servicio de policía portuaria y de control que necesitábamos a la vista de lo que es una corriente de instalaciones y administrativa para control de esos flujos y luego, fundamentalmente, una colaboración con el Ministerio del Interior para implantar, el trabajo de control de flujos, teniendo en cuenta ya una consideración de frontera Schengen. A su vez, esto está unido a que en el marco de la actual Unión Europea pues estamos introduciendo un sistema nuevo, avanzado de control de este flujo de pasajeros en la frontera Schengen, que es el Entry-Exit System. Algunos de ustedes igual ya están familiarizados con él. Y lo que hemos hecho es pactar con el Ministerio del Interior cómo, por un lado, financiar y luego, por otro, ir desarrollando este sistema. Hay un sistema en una primera fase que está llevando directamente el Ministerio del Interior en su fase menos avanzada y lo que hay es una segunda fase de digitalización más avanzada que exige las instalaciones de unos puestos en los puertos que estamos con un despliegue en general incorporándolos en los planes de inversiones actuales de las autoridades portuarias para, facilitar, es decir, que no se note un control adicional sobre un flujo tradicional intraeuropeo que era los flujos con el Reino Unido, que no se note o que se note lo menos posible, pero que es inevitable porque el Reino Unido ha pasado a estar fuera de las fronteras de la Unión Europea. Voy a cortar un poco porque, sí, Alejandro, veo muchas preguntas, ¿no? Sí, pues, vale. Pero bueno, muchas se repiten, entonces las ordenamos un poco.
¿Cómo estamos con respecto, no entiendo muy bien la letra, pero bueno, con respecto a los cruceros, al tema de los cruceros en nuestros puertos? ¿Cómo se está gestionando esto? Aquí pone de las medidas y con respecto a las plataformas ciudadanas, etcétera, etcétera. La contestación, digamos, que están teniendo los cruceros últimamente y cómo se está gestionando en los puertos, ¿no? Bueno, nosotros el récord de cruceristas lo tuvimos en el año 2019, el año de prepandemia, con casi 11 millones de cruceristas. Y es verdad que la región del Mediterráneo, junto con Canarias, norte también, y sur de España, Málaga, Cádiz y otros puertos, pues están en un mercado de creciente demanda de cruceros y sigue creciendo. De hecho, el año pasado, en el 2022, superamos en escalas las escalas registradas en el 2019. No así en cruceristas, porque todavía hay algún crucero que conservaba, ¿no?, una limitación de aforo derivada de cuando la pandemia del COVID y las restricciones que impuso Sanidad Exterior, lógicas a lo que es la preservación de la salud humana. Frente a esa recuperación de ese ritmo de intensidad prepandemia, efectivamente tenemos todo tipo de casuística. Tenemos casuísticas de puertos de no muy gran tamaño que están con la pulsión de atraer cruceros y, de alguna manera, ciudad y puerto están alineadas hacia el trabajo de atraer cruceros desde el punto de vista de lo que supone como motor de desarrollo económico, como incentivación del consumo en las ciudades, este tipo de actividad crucerística, y esto hay un desarrollo ahí, es decir, hay una normalidad en ese desarrollo crucerístico. Y luego tenemos, pues básicamente, Barcelona y Palma de Mallorca en unas situaciones de llegar a una asíntota en cuanto a lo que es la llegada de cruceros frente a una reacción, digamos, creciente en contra de una parte de la población ante lo que es, pues, un flujo extraordinario de cruceristas a las ciudades. Yo tengo que decir que los cruceros son, digamos, una actividad que se puede engarzar, no es tanto de transporte, sino que es de turismo y de ocio, ¿no?, que se engarza en lo que es una de las palancas de desarrollo económico de este país, que es el turismo, ¿no? Y está ligado ahí. Luego, la actividad crucerística, nosotros, desde Puertos de Estado y desde el sistema portuario en general, la vamos a seguir defendiendo. Es más, estrictamente hablando, la actividad crucerística no es de las que reportan más ingresos a las autoridades portuarias, porque son muy limitados los ingresos para las autoridades portuarias. Reporta a la ciudad directamente, pero entendemos que en ese trabajo común entre puertos y ciudad tenemos que favorecer el crecimiento económico, obviamente dentro de una racionalidad. Lo que estamos haciendo es trabajar para, digamos, por un lado, optimizar las preferencias y la utilización de atraques, y luego, por otro lado, para introducir toda la cuestión medioambiental en los cruceros. El reglamento a la que antes aludía, el AFIR, incorpora como objetos de especial preferencia en los puertos de cara a lo que es el suministro de energía eléctrica a buque en el motor auxiliar, estando este atracado, a los cruceros, al ferry, es decir, a los buques de pasaje con carácter general, y a los portacontenedores. Teniendo en cuenta de que a portacontenedores y ferries, pues es posible que las especificaciones técnicas del suministro de energía eléctrica, digamos, bueno, pues puedan permitirnos trabajar sobre unas potencias y una capacidad de transporte de las instalaciones más o menos viables a corto plazo, mientras que un crucero es como si, voy a hablar así más coloquialmente, es como si te llega un pueblo en fiestas, ¿no?, al puerto, ¿no? Entonces, claro, ahí se necesita una potencia muy importante con capacidad de transporte de la corriente eléctrica y un diferencial de potencial, más, por supuesto, la estación de transformación para pasar normalmente a los 60 hercios, por ejemplo, de frecuencia que tienen muchos de los buques en sus dispositivos de suministro de energía eléctrica. Entonces, todo esto lo estamos trabajando en una hoja de ruta que tiene detrás 800 millones de euros solamente en inversión de infraestructura básica impulsada por las autoridades portuarias, a la que se une toda la inversión privada que se va a realizar en cumplimiento de ese reglamento AFIR. ¿Qué queremos con eso? Eliminar saldo cero de afección de ese barco a la ciudad mientras esté atracado. Claro, todo esto necesita un trabajo con el sector muy importante. Estamos con CLIA y, en general, con las empresas de cruceros trabajando para avanzar en esa línea. Sí, de hecho, la pregunta esta enlaza perfectamente porque es cómo van estos proyectos de co-lining en los puertos, qué iniciativas se están tomando y cómo vamos en el grado de avance de esos proyectos.
Pues tenemos ya instalaciones en varios puertos. Es verdad que algunas son para todavía ferries, no para cruceros exactamente. Palma de Mallorca, islas fundamentalmente, también en otros puertos extrapeninsulares, con sus correspondientes puertos de conexión insulares. Hay algunos planes muy tangibles y muy visibles que generan un efecto tractor sobre el resto del sistema portuario de interés general, por ejemplo, el NextGen de la Autoridad Portuaria de Barcelona, detrás del cual hay 100 millones de euros de inversión y en el cual obviamente se va de la mano con los armadores correspondientes. Va a haber una prueba piloto, bueno, está habiendo ya pruebas piloto en lo que es la terminal BEST de Hutchison con varias navieras, grandes navieras, y se está trabajando igualmente con ferries y con cruceros en el puerto de Barcelona. Aquí hay una particularidad, que es que los barcos progresivamente van a ir efectivamente incorporando dispositivo para conexión eléctrica para sus motores auxiliares mientras estén atracados en muelle, pero la tecnología es muy difícil de domesticar porque la tecnología va libre y avanzando en función de cómo se van encontrando viables los proyectos. Entonces hay algún naviero, por ejemplo aquí en España, recalando en los puertos de Barcelona, Valencia y en algún otro, que son los Grimaldi, que han metido una batería de litio muy importante en sus bodegas, alimentan esa batería durante el periodo de navegación y luego no necesitan el enchufe, tiran de esa batería para mantener encendido el motor auxiliar. Luego hay que estar siempre alerta a cómo evoluciona el mercado desde el punto de vista tecnológico para que desde los puertos, con la flexibilidad suficiente, podamos atender de forma ajustada a la demanda de este tipo de energía. Muy bien. ¿Cómo están avanzando los proyectos de intermodalidad? ¿Qué perspectivas futuras hay para mejorar la conectividad entre puertos, transporte terrestre y transporte de mercancías por ferrocarril? Dice que el orden que España es del 4% sobre el total y en Europa es del 14% de media. ¿Qué puertos, qué proyectos hay para estas conexiones? Bueno, efectivamente, en lo que es transporte interior de mercancías medido en toneladas kilómetro, la unidad de producción clásica del transporte, nosotros tenemos el 4 o 5% de cuota para el ferrocarril. Estamos prácticamente los últimos en el ranking europeo. Europa está entre el 14, 15 y 16%, Estados Unidos está en el 40%. También te lo quiero decir, con el land bridge ferroviario que tienen allí desarrollado desde los años 80. Esto es una asignatura pendiente. Durante décadas, desde Puertos del Estado, hemos reclamado a las administraciones correspondientes el desarrollo del ferrocarril. Teníamos prohibido, asignar recursos procedentes de las autoridades portuarias a más allá de la valla portuaria. Nosotros tenemos un cálculo de tasas que va para el desarrollo propio de los puertos en un régimen de autosuficiencia económica, autoridad portuaria por autoridad portuaria. No tiramos de la fiscalidad general del país, tiramos de lo que, pagan los que usan el puerto, user pays, y lo que hicimos fue, pues hace como unos 6-7 años, generar una modificación de nuestra norma de rango legal, la que ordena los puertos, para permitir reasignar recursos procedentes de las autoridades portuarias, aprovechando que ya habíamos generado estas dársenas, que fueron las que nos exigieron muchísima inversión, al desarrollo de accesibilidad fundamentalmente ferroviaria, con el objeto de superar el cuello de botella infraestructura. Bueno, esto se une a, pues ahora mismo tenemos 14 convenios firmados con Adif para distintas actuaciones de acceso directo o de mejora de la red ferroviaria de interés general. Algunas de ellas se van a culminar entre este año y el siguiente y estamos deseando ya llegar a esta puesta en servicio de estas actuaciones para encontrar un punto de inflexión en esta especie como de tendencia estancada en términos absolutos, que quiere decir pérdida de cuota, del ferrocarril de mercancías. Para nosotros el ferrocarril de mercancías es importantísimo, no solamente por un tema de coste interno de transporte y de, en general, competitividad de una cadena puerta a puerta, sino por esta política de descarbonización que hace que se base en el ferrocarril fundamentalmente electrificado en la movilidad de mercancías puerta a puerta en el futuro. Va a haber un tiempo en el que, además de a todos, ¿no?, los que trabajamos en el sector del transporte y la logística, tener que negociar en términos de precio, de fiabilidad del producto, de trazabilidad de la mercancía o de flexibilidad ante lo que quiere el cliente, pues vamos a tener que tener en cuenta el sello verde. Y ese sello verde va a ser innegociable. Y del lado tierra, el ferrocarril, sin duda, está llamado a tener un papel muy importante
para grandes volúmenes movidos a grandes distancias. Con lo cual ahí estamos trabajando. También es verdad que hemos impulsado entre todos, yo es que a veces le dedico más horas al ferrocarril que a los propios puertos, ¿no? Bueno, a lo largo de mi carrera, por ese cuello de botella, por ese reto, ¿no? de tener que superar estos cuellos de botella. Y ahí, afortunadamente, tenemos una estrategia 2030 de ferrocarril que ya tiene ecoincentivos en marcha para el ferrocarril y medidas contra el fondo Next Generation para renovación de flotas e ir avanzando en un servicio cada vez más verde ferroviario. Muy bien. En el ámbito de la estiba, ¿cómo estamos ahora mismo? La última reforma legal relacionada con la estiba tiene que ver con la ley de TTs. Reconoció un centro portuario de empleo con un cierto grado de mutualización, pero fundamentalmente, y de acuerdo con el cumplimiento del acuerdo comunitario, con libertad de establecimiento de empresas en los puertos, siendo ellas libres de decidir si entran o salen o conforman las bolsas de trabajo de los puertos de interés general con carácter general. A raíz de esa reforma, que fue el año pasado, pues se firmó un 5º acuerdo marco entre la patronal mayoritaria, ANESCO, y el sindicato coordinadora, para desde ahí ir avanzando en los convenios locales. Y de alguna manera se abrió también un proceso de rediseño o de trabajo de consolidación de esas CPEs en cada uno de los puertos. Tenemos puertos en los que, bueno, sobre todo los de los grandes movimientos de contenedores, en los que las CPEs están reconocidas por las empresas como útiles y, digamos, siguen avanzando muy bien. Y hay algunos otros puertos en que todavía se está analizando desde el punto de vista empresarial, las empresas estibadoras, que son las que conforman estas CPEs, acerca de, digamos, la forma de terminar trabajando en ese contexto de CPE, trabajando en sus estatutos, trabajando en los convenios locales de cara a, digamos, a las condiciones laborales que se exige desde el sindicato. Lo importante del contexto en el que vivimos, después de su privatización, hubo un proceso de privatización de todo esto, hace ya años, es que prevalezca la libertad de decisión de las empresas acerca de cuál es el modelo que quieren para cada uno de los puertos de interés general. ¿Qué se está haciendo para promocionar el transporte marítimo de corta distancia desde España? Bueno, nosotros el transporte marítimo de corta distancia es una opción importantísima también. Antes se ha hablado del ferrocarril, ahora esta opción. De hecho, hay un impulso de este tipo de modalidad de transporte marítimo de corta distancia en el Mediterráneo occidental que yo tengo que decir que es un caso de éxito, aunque las líneas fundamentalmente hayan sido desarrolladas por navieras italianas, no por navieras propias en muchos casos. No estoy hablando de las conexiones Barcelona, Civitavecchia, Génova, etcétera, etcétera, y Valencia, ¿no? Salerno, Livorno y demás. La realidad es que hay una red de líneas en el Mediterráneo occidental que básicamente, si antes hablaba de que hay 9.000 camiones diarios, ¿no? Hay una intensidad media diaria de 9.000 vehículos pesados en la Junquera y otros 9.000 en la Irún, pero ahora hablando de la Junquera, pues de esos 9.000 se ha conseguido captar en el tiempo 1.000 para esta red de líneas. Esto es importantísimo porque quiere decir que ha supuesto contra un reequilibrio modal, ha supuesto pues, un avance en reducción de todo tipo de componentes de costes externos, fundamentalmente los que tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Se basa en la complementariedad camión-barco. Estamos hablando de técnica de carga y descarga por rodadura, RORO, tanto en su versión acompañada como en su versión no acompañada. Hay otros 9.000 camiones diarios en Irún que nuestro objetivo también es trasvasarlos a digamos, cadenas marítimo-terrestres. Aquí está costando un poquito más, el avance es más lento y cierto es que ya hay líneas que están captando, tanto en Bilbao como en Santander, carga que viene del conjunto de la península, incluyendo Portugal, por vía marítima al resto de Europa, pero aquí hace falta un avance. Hay un programa de coincentivos que, a diferencia del ferrocarril, está dirigido a los demandantes, generalmente transportistas por carretera, de esas líneas, en el sentido de que si utilizan esas líneas en lugar de la carretera pura, reciben una subvención nacional. Estamos trabajando con Francia y con otros países para extender, hacer multilateral
estas ayudas, porque son ayudas que digamos, la Comisión Europea, a la hora de establecer una autorización de compatibilidad con el acervo comunitario, exige que la ayuda vaya en sintonía con el ahorro de costes externos equivalente al recorrido nacional. Nos interesaría muchísimo que el recorrido recogiera a otros países para que la ayuda fuera mayor, y para eso tenemos que involucrar a Francia. Y, bueno, pues bajo presidencia de la Unión Europea, yo espero que está camino hacia cuando la tengamos en el segundo semestre de la Unión Europea, pues este camino hacia la multilateralidad de este tipo de medidas, que no son palo, es zanahoria, ¿no? Es decir, son ecoincentivos, pues puedan ir prosperando. Perdonad si hablo muy rápido y a veces me trabuco, pero veo todavía un largo recorrido de preguntas. Entonces, ¿en qué va a centrar Puertos del Estado las inversiones en los próximos años? Hemos dicho que habíamos acabado el capítulo básicamente de las infraestructuras. ¿Dónde se van a centrar los proyectos de inversión? El ferrocarril es claramente uno de ellos. ¿Y qué tal hemos andado con la captación de los fondos europeos para todos estos nuevos proyectos que vienen por delante? Bueno, nosotros llegamos a tener una anualidad de inversión pública a cargo de las autoridades portuarias récord de 1.700 millones de euros en el año 2007. Esto fue el récord. En ese momento se estaban desarrollando muchísimo dique de abrigo y contradique. De hecho, España, junto a Japón, nos pusimos en primer lugar en lo que son desarrollo de puertos exteriores, tanto de diques en talud como de diques verticales, y generamos un clúster en el ámbito marítimo y en general de empresas constructoras que hoy son las primeras del mundo en desarrollo infraestructural, con una tecnología muy avanzada en las distintas tipologías de obras de abrigo. Las obras de abrigo las hemos reducido muchísimo y estamos basculando inversión del lado mar al lado tierra. Todavía tenemos dársenas de aguas abrigadas en las que somos capaces de ir albergando terminales acompasadas con la necesidad de la demanda. Esa demanda va a seguir creciendo porque vamos a seguir teniendo unos intercambios muy importantes con el resto del mundo, corta, media y larga distancia, aunque haya reagrupación, ¿no?, hacia la proximidad en determinados procesos logístico-industriales, vamos a seguir teniendo mucha demanda portuaria, y lo que vamos a hacer es desarrollar esas terminales. Junto a eso, hemos basculado, y antes me refería a ello, inversión al lado tierra, una vez modificada nuestra ley y permitido reasignar recursos a accesibilidad terrestre, y tenemos un fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria que canaliza más o menos 800 millones de euros a esa línea, y por supuesto lo que estamos abriendo son las líneas ligadas con las metas del nuevo marco estratégico aprobado en octubre del año pasado para el sistema portuario de interés general, que de alguna manera, de forma resumida, pone en pie de igualdad la dimensión ambiental y la social junto a la tradicional dimensión económica. Me he referido mucho a la dimensión económica, pero tenemos inversión por delante en materia ambiental de forma muy importante, no solamente en transición energética y en apoyo logístico a lo que es pues, sacar piezas de los parques eólicos que del lado mar se están construyendo, ya todas ya flotantes, más allá de lo que es la plataforma continental, sino en todos los desarrollos tierra, mar y aire que estamos haciendo para ser ecoproactivos. Y en el ámbito de la dimensión social tenemos en nuestros planes de inversión mucha inversión creciente en seguridad y protección, a la que me refería antes, en compromisos con respecto a los desarrollos de frentes urbano-portuarios, integración puerto-ciudad, en muchos puertos a escala nacional, cuestión fundamental para provocar que el ciudadano de una entidad del litoral que tiene un puerto haga suyo el puerto, lo reconozca como propio y vea que es motor de su economía y, permite o garantiza su calidad de vida, la de sus hijos y la de sus nietos. En Europa conviven varios modelos portuarios. Hay puertos que dependen de la municipalidad, otros que son directamente privados. Tenemos el caso español. ¿Cómo estaríamos? O sea, ¿cómo definirías ese modelo español? ¿Es el más eficiente, ese modelo de puertos de interés general, tutelados, digamos, por puertos del Estado, pero que al final nombran presidente las autonomías? Luego tenemos una reivindicación de algunos gobiernos por acaparar los puertos. ¿Cómo verías ese modelo que tenemos funcionando? Bueno, nosotros a nivel de la Unión Europea tenemos una enorme heterogeneidad en lo que son las formas de gobernanza de los puertos. Hay que decir que, a diferencia del ferrocarril y de la carretera y el aéreo,
por poner los modos de transporte más importantes que conforman un sistema de transporte de interés general, los puertos vienen de mucho antes de la conformación de los estados modernos. Esto significa que han prevalecido formas de gobierno de los puertos locales respecto a la conformación posterior de los estados modernos. A nadie nos extraña hablar de autoridades portuarias y, sin embargo, en España nos extrañaría hablar de autoridades aeroportuarias locales. ¿Por qué? Los puertos vienen de antes y los aeropuertos, con todo el sector aéreo, eclosionó en el siglo XX, con los estados modernos ya conformados y reafirmándose en un proceso de consolidación definitiva. Entre medias está el ferrocarril, que va en gerundio, acompaña a la conformación de los estados modernos y que pasó por varios procesos, en su inicio, iniciativas privadas de gran avance tecnológico amparadas en la revolución industrial y en un momento dado, debido al auge enorme del ferrocarril, porque era el primer modo de transporte terrestre que sustituía la tracción animal y, digamos, la facilidad con que de repente aparecía como movilidad de mercancías y personas, fue, de alguna manera, adquirido por los estados para el sector público, porque se reconoció en los 20 y en los 30 de la Unión Europea y de Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, que tenía que formar parte de la provisión de servicios públicos, ¿no? Garantizar la movilidad, derecho a la movilidad, junto a la seguridad, enseñanza, sanidad, etcétera, etcétera, con una fiscalidad creciente. Nadie entendería la conformación de los Estados Unidos sin el avance al oeste del ferrocarril, como la conformación de la actual Rusia sin el avance del transiberiano hasta Vladivostok, y es, digamos, una base de conformación de los estados. Pero los puertos venimos de antes. Luego hay una heterogeneidad muy grande en el mundo hanseático, norte-centro de Europa, prevalece como titular de los puertos y administrador principal Länderes, que son antiguas ciudades del litoral, porque no son muy grandes, Bremen y Hamburgo, son prácticamente lo que rodea a los brazos de salida de los ríos y sus instalaciones portuarias, con las esclusas correspondientes, municipios, ¿no? Como puede ser el puerto de Rotterdam o Amberes, o la región, digamos, flamenca dentro de Bélgica, que es la que controla directamente cuestiones relacionadas con los puertos de Amberes y Zeebrugge. Los países latinos hemos, después de, digamos, un desarrollo de adscripción, ¿no?, de parte del Código Civil Napoleónico, más o menos, ¿no?, lo que hicimos fue, durante el proceso de conformación de los estados, adscribir a los estados los puertos, pero sin dejar de reconocer gobernanza local. Juntas de obras de puertos, juntas de puertos, hasta lo que son autoridades portuarias hoy día. El sistema portuario intergeneral español tiene como ventaja, cuando uno habla con las instituciones europeas se da cuenta de que existe un organismo central que hace ventanilla única respecto a Europa y que es capaz de coordinar y poner en valor un conjunto amplio de puertos. Esto, digamos, tiene sus ventajas. Desde el punto de vista de la planificación, una ventaja es que hay un instrumento que ayuda a coordinar desarrollo de transporte terrestre con marítimo. No siempre se ha conseguido, marítimo y portuario, el ferrocarril es prueba de ello, ¿no? Pero es verdad que sin él es más complicado este tipo de coordinación. Y luego, por supuesto, una visión estatal de unos puertos considerados como de interés general, hoy día 46, pues gestionados por 28 autoridades portuarias, nos permite imbricarnos en política de la Unión Europea desde una economía de escala que sin ella sería muy difícil abordar grandes proyectos. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de Puertos 4.0 de inocular innovación, atrayendo startups, emprendeduría en distintos campos relacionados con los puertos hacia las comunidades portuarias. Esto, si no se monta desde Puertos del Estado y el conjunto de las autoridades portuarias contra un fondo que se llama Fondo de Compensación Interportuaria, que se terminó montando por unanimidad, teniendo en cuenta la casuística enorme detrás de cada uno de los presidentes y de los consejos de administración de las autoridades portuarias, se logran acuerdos por unanimidad en estos aspectos, o lo que antes me refería a la ciberseguridad, o una provisión de servicios comunes. Desde los años 80 venimos dando un servicio de análisis y predicción de parámetros oceanometeorológicos en la mar, que es uno de los más avanzados de Europa, que tenemos serie histórica desde los años 80, red de boyas en aguas profundas, someras, mareógrafos, radares HF para medida de lo que es la rasterización de la superficie del mar, corrientes, salinidad, altura de ola direccional, etcétera, etcétera. Y todo eso nos sirve para muchas cosas. Nos sirvió para diseñar infraestructura básica, nuestro gran desarrollo infraestructural de antaño, y nos sirve ahora para optimizar explotación y para incluso reportar datos, ¿no?,
a todo lo que tiene que ver con el cambio climático y desarrollar planes de adaptación al mismo. Luego, la gobernanza, desde un punto de vista nuestro, es una gobernanza que tiene muchas ventajas. Claro, hay una dificultad, que es el despliegue enorme de energía que necesita un trabajo de continuo consenso interadministrativo. Consenso que se produce, por ejemplo, en este mes, pues ahora mismo tenemos en Puertos del Estado previstas 28 reuniones con las 28 autoridades portuarias que cierran una figura que se llama plan de empresa, en el que, aparte de un diagnóstico y un análisis de todos los elementos que constituyen los puertos, cerramos todos sus presupuestos, planes de inversiones, cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ese consenso emana el desarrollo operativo de los puertos todos los años y llegamos a él. Exige esfuerzo, pero llegamos a él. Pues muchas gracias, presidente. Ha sido muy interesante. Se quedan varias preguntas aquí en el tintero, pero estamos sobrepasados de tiempo, así que te agradecemos mucho tu intervención. Ahora te vamos a pedir que nos firmes el libro de honor y hasta el próximo desayuno. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos.